Bien, para continuar con el curso entonces, vamos a pasar ahora a la estructura selectiva. En este caso se caracterizan por tener condiciones, ya que en base a las condiciones, si es que es sí o no, si es negativo o si es falso, si es que es negativo o es positivo, nos va a dar un cambio. Por lo general se pueden evaluar en condicionales simples, o sea, si es o no verdadero. Si es verdadero se ejecuta, y de lo contrario, si no es verdadero, pues simplemente se pasa de largo. Entonces, como les había mencionado en lo de los sueldos, que se puede poner restricciones, este tipo de estructuras es ideal para poner dichas restricciones, como lo vamos a comprobar ahora con el siguiente algoritmo. Vamos a abrir el archivo en post y vamos a anotar lo siguiente, porque por lo general en los algoritmos se va a evaluar con números enteros y positivos. Tenemos la restricción o la condicional, por decir, más general que se podría utilizar. ¿Cómo determinamos que un número es entero? Es aquel que no tiene decimales. Entonces utilizamos la función mod, que nos da el residuo de la división entre el número de la izquierda que está aquí, n, y el otro número después de la coma. En este caso viene a ser 1, porque como todos los números divididos entre 1 dan el mismo número. Entonces si el número dividido entre 1 da residuos, eso quiere decir que no es un entero, que es un número fraccional, o que es un número con decimales. Y de lo contrario también, por otro lado, si es que un número es mayor que 0, entonces decimos que es positivo. Si es mayor que 0 y es un entero, entonces se va a poder evaluar. Este es el caso, por ejemplo, de los números Capicúa. Si queremos evaluar los números Capicúa, si queremos, por ejemplo, hacer los n primeros primos, ese n tiene que ser un número entero positivo como tal para poder hacer el cálculo, o como por lo menos para tenerlo como idea para los factoriales, etcétera. Entonces es por eso que podemos utilizar este ejemplo como parte de la explicación. Entonces tenemos aquí el condicional if, representa justamente lo que venimos a decir, la estructura selectiva. Entonces, si es que se cumple esta condición, se va a imprimir lo siguiente: el número ingresado es un entero positivo. De lo contrario, else, se va a imprimir que el número ingresado no es un entero positivo. Y aquí es necesario poner el end al acabar el condicional. Entonces vamos a comprobar ahora el algoritmo. Ingresamos 4.5 y vemos el mensaje que nos indica que el número ingresado no es un entero positivo. Ahora vamos a probar con otro número. Menos 52. El número ingresado no es un entero positivo. Y ahora vamos a comprobarlo con un número entero positivo. El número ingresado es un entero positivo. Entonces ya hemos visto la utilidad de usar justamente estos algoritmos. Ahora vamos a abrir el siguiente algoritmo. Vamos a abrir el trío de enteros, como para seguir con la explicación de justamente la sintaxis de utilizar la estructura selectiva en MATLAB. Bien, ahora lo que tenemos es la siguiente premisa. Tenemos que el trío de enteros en base al teorema de Pitágoras. Lo voy a poner aquí en verde para la explicación. Según esta premisa, lo que tenemos que tener es justamente esto, donde z, x y y deben ser enteros. Entonces, enteros y positivos, obviamente, justo como ya lo habíamos visto. Entonces lo que vamos a evaluar es que, y en base a ingresar x y y, vamos a obtener un z. Despejando, por supuesto, la raíz cuadrada, vendría a ser z igual a la raíz cuadrada de la suma de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, con la condicional, la primera condicional que vamos a utilizar va a ser similar a la que hemos visto en el anterior algoritmo, justamente para evaluar si es entero.
Si es entero, entonces el residuo de z al dividirse entre 1, si es entero, entonces al dividirse z entre 1, su residuo nos va a dar 0. Entonces imprimimos z y decimos que sí se cumple con el trío de enteros. De lo contrario, simplemente vamos a escribir que no se cumple con el trío de enteros. Y ahora vamos a comprobar el algoritmo. Vamos a comprobarlo con 4 y con 5, que no cumple el entero el trío de enteros, porque 4 al cuadrado vendría a ser 16 y 5 al cuadrado vendría a ser 25. Al sumarse sería 41. Entonces la raíz cuadrada de 41 no es un entero y es por eso que no cumple con la condición. Pero vamos a comprobarlo con uno que sí cumple, para justamente demostrar que el algoritmo funciona. ¿Y para qué? Es que nos sirven justamente estas condicionales. Ponemos 3 y 4. Sí cumple con el trío de enteros, debido a que 3 al cuadrado viene a ser 9 y que el 4 al cuadrado viene a ser 16. Al sumarse da 25 y su raíz cuadrada da 5. Bien, entonces ya con eso hemos visto más o menos cómo es que se puede aplicar y cómo es que funciona una condicional. Ahora vamos a verlo en otro ejemplo, en el algoritmo llamado cuadrantes. Y aquí tenemos algo que es un poquito diferente, o es un concepto diferente para aplicarlo aquí, que es las condicionales múltiples. Cuando hacemos esto de else, if, podemos hacerlo como else if también, en la misma línea. Pero básicamente lo que tenemos es varias condicionales dentro de otras. Esto por supuesto para evaluar en base al plano cartesiano, si es que es un entero x y es un entero y, entonces se va a ubicar en cierto lugar del plano. En este caso en el cuadrante de los positivos y positivos, que lo hemos llamado 1. En el cuadro de los positivos, el y positivo, el y negativo y el x positivo lo hemos llamado cuadrante 3. Y en el caso de y mayor que 0 y x negativo, lo hemos llamado cuadrante 2. Y en el caso de que ambos sean negativos, lo hemos llamado cuadrante 4. Entonces, esto es lo que hemos denominado nosotros como el algoritmo de cuadrantes. En base a los x ingresados del plano, vamos a ver dónde es que lo vamos a ubicar en base a lo que nosotros hemos considerado como el nombre del cuadrante. El principal, por lo general, es que el cuadrante 1 sea el de los positivos positivos. Algunos consideran cuadrante 2 como el positivo y negativo x. Pero básicamente es solamente para explicar aquí en qué consiste el algoritmo y para qué nos sirve justamente esto de las condicionales. Vamos a evaluar qué es negativo simplemente con hacer la comparación de que es mayor que 0, tal como hemos visto en el primer algoritmo, en el algoritmo de la restricción, el end post. Y ahora simplemente vamos a comprobar lo que hemos estado diciendo. Comprobamos con 1 y 1 y vemos que está en el cuadrante 1. Entonces básicamente para esto nos sirve esta parte. Y ahora como último ejemplo de esta parte de algoritmos selectivos, vamos a utilizar o vamos a mostrar el algoritmo de la carrera de la rata, que es un algoritmo aplicativo, que también es la demostración de que se puede utilizar algoritmos para convertir un test en algoritmos, porque un test tiene indicadores en base a las respuestas que tú das, y sobre todo más si son respuestas como y sí y no, o respuestas con datos concretos, se puede convertir en algoritmo. Y justamente es esto, donde nosotros hemos definido como variables de entrada la edad, el ingreso, la cantidad que gana el mes, los gastos, la cantidad que gasta el mes la persona que quiere hacer el test, el tiempo que viene trabajando para alguien más, y el ahorro va a ser considerado por el algoritmo como el ingreso que tiene, el ingreso estimado menos los gastos. Y vamos a utilizar puntuaciones para evaluar si es que la persona está dentro o fuera de la carrera de la rata. Que la carrera de la rata no es más que decir el círculo del asalariado, el ciclo del asalariado, aquella persona que trabaja este mes para pagar las deudas que ha acumulado el mes anterior o que acumuló en el mismo mes, y sigue trabajando porque sigue teniendo las mismas deudas y con el mismo sueldo constante. No va a dejar de trabajar hasta
hasta que se jubile. Sobre todo estos son indicadores para personas que llevan trabajando muchísimo tiempo para una empresa y en el mismo puesto, con el mismo sueldo y con los mismos gastos, que no dejan de estar dentro de un ciclo, y es por eso que se llama la carrera de la rata, el ciclo del asalariado. Y bien, en base justamente a la edad le vamos a dar una puntuación de +1. Todas estas puntuaciones, como lo vamos a ver al final, van a ser negativas porque mientras mayor sea su puntuación, mucho más está involucrada dentro de la carrera de la rata. Y aquí están las condicionales múltiples que les había mencionado, que se puede hacer el else if en la misma línea, como lo vemos aquí, s mayor que 2 y s menor que 8. Es decir, para aquellas personas que tengan una puntuación de entre 2 y 8, sin tomar ambos intervalos, sin tomar ambos datos, decimos que está en la carrera de la rata. Para exagerar decimos que está en un maratón de la carrera de la rata. Y si es que alguien tiene una puntuación de 2, se dice que empieza o está por empezar apenas la carrera de la rata. Y de lo contrario, es una persona que es financieramente hablando libre, porque no depende de nadie más y que probablemente está cumpliendo sus sueños, por lo menos a nivel monetariamente hablando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, simplemente ya explicado el algoritmo, vamos a ingresar datos. Una persona promedio, vamos a decir que tiene 28 años, que gana un sueldo promedio por lo menos aquí, que vendría a ser 1200 soles, y vamos a decir que gasta 1100. Y el tiempo que trabaja para alguien más, si tiene 28 años, probablemente sean 5 años. Puede facturar sin asistir al negocio. Si es que es una persona que trabaja para alguien más, no puede facturar sin asistir, porque obviamente lo despedirían. Entonces vamos a decir que no. ¿Sientes que disfrutas su trabajo? Vamos a decir que sí, vamos a ser optimistas. ¿Sientes que estás creando y no eres solo un empleado? Probablemente si eres alguien que trabaja para alguien más, no vas a sentir que estás creando algo. Entonces, dado estos datos ingresados, tienen una puntuación de 3. Vamos aquí, por ser una persona joven y que lleva 5 años apenas trabajando para la empresa, le hemos dado esa puntuación de 3. Pero de todas maneras está dentro de la carrera de la rata y sirve como un indicador para ver qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere empezar. Y bueno, qué es lo que quiere empezar a hacer para cambiar su vida. Y bueno, ya para finalizar esta parte, entonces ya se ha entendido que el uso de condicionales o de la estructura selectiva es más que nada para que uno le dé condiciones a su algoritmo en base a lo que uno quiere, para poder mostrar los datos. Por lo general las condicionales o las condiciones son tan obvias como decir que no se puede hacer el factorial de un negativo. Entonces es necesario que hagamos la condición de que si el número ingresado es negativo, no se calcule. Para otros, como por ejemplo en esto de las puntuaciones para la carrera de la rata, es uno quien define justamente estos intervalos o estas cantidades que se tienen que hacer condiciones o restricciones. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que se suscriban.